Hola, buenos días. Ya se inició la grabación. Mi nombre es Jorge Flores. Soy tutor de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y de esta materia que es contaminación atmosférica. Esta es la primera sesión síncrona. Esta es la sesión síncrona de esta materia de contaminación atmosférica, que es ecología, que es el capítulo 1 de su libro base. Voy a compartir una imagen para ir explicando el tema en cuestión. Bien, espero que ya se esté compartiendo la imagen. Ahí va. Muy bien. Entonces tenemos qué es ecología. Desde hace mucho tiempo se considera que la ecología es la relación entre lo vivo y no vivo. Si nos vamos por raíces, ecología es ecos, casa, ecología, estudio, tratados, el estudio de la casa. Es el estudio de las relaciones o interrelaciones entre lo biótico y lo abiótico. Biótico con vida, abiótico sin vida. Biótico, por ejemplo, plantas, animales, peces, etcétera, incluso bacterias. Y abiótico, pues viene siendo pues, el agua, el aire, minerales, la roca, etcétera. Bien. Hablamos sobre ecología, pero a lo mejor ustedes conocen como ecología algo como si fuera algo, ¿qué le diré? Cuando pasan la imagen de un bosque, de un desierto, pero si hablan y si ven una ciudad dicen, esto será algo de ecología o no. Algunos autores consideran que las ciudades es una ecología de un ecosistema urbano y en el campo es un ecosistema rural. Otros lo diferencian en ese sentido, pero bueno, de una u otra forma también como especie humana, como parte de los animales que pertenecemos al reino de los animales, interaccionamos con la naturaleza de una u otra forma y entonces nosotros estamos englobados en este concepto de ecología, aunque pareciera que es el hombre y la naturaleza. Pero bueno, así lo pensamos, pero en realidad es la naturaleza que incluye al hombre. Bien. Existen ecosistemas de diferentes tamaños, diferentes formas. Vamos a hablar sobre el ecosistema de bosque de la Sierra Madre Oriental en Nuevo León. Hay también otros tipos de ecosistemas que ustedes ven, el desértico, la tundra, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar lo complejo que puede ser un ecosistema. Un ecosistema puede ser hasta incluso una gota de agua, que ustedes lo pueden ver bajo el microscopio, y si se pueden observar se pueden observar lo que vienen siendo microorganismos y plantas. Bien, entonces hablamos del ecosistema del bosque de Sierra Madre Oriental en Nuevo León y se compone de factores abióticos y factores bióticos. Vamos a hablar, sobre todo lo vamos a ir separando
hablando por partes, pero es un conjunto en todo, ¿eh? Es una interrelación muy compleja entre todos, pero para irlo comprendiendo lo vamos a ir por partes. Bien, entonces hablamos de los factores abióticos, pueden ser medio físico, la troposfera. En la troposfera encontramos, o sea, en la parte de lo que es el aire, pues el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno y otros gases. Y en el medio físico, pues está la lluvia, como agua, luz solar, el sustrato, los manantiales de agua, que estos se dividen en canales de manantiales, o sea, y también, déjenme mover un poquito la imagen para poder entender. Y el sustrato es el suelo. En los manantiales habíamos hablado que eran acuíferos y canales de manantial, o arroyos también. Y en los factores bióticos está la biocenosis, que se compone por la flora y la fauna. Bien, la fauna se compone por insectos, arácnidos, reptiles, mamíferos, aves, etc. Entre algunos ejemplos de insectos puede ser la abeja, es muy importante la abeja en ese sentido para los humanos, incluso ya está hablando de la importancia de que si las abejas dejan de existir, vamos a tener muchos problemas en cuanto a la polinización o en cuanto a la producción de alimentos, porque la abeja es uno de los principales polinizadores de las plantas o flores. La mosca, que la consideramos como fauna nociva, porque pues, es transmisora de algunas enfermedades. La hormiga, que dentro de lo que cabe la hormiga es una de las mejores en cuanto a mejoramiento del suelo. El chapulín, etcétera. Algunos reptiles son... bueno, están los arácnidos también, hablando de tamaños, los arácnidos como las arañas, los cangrejos, etcétera. Lagartijas, el camaleón, la cascabel como reptiles. Si ven a ustedes alguna lagartija en su casa de esas color blanco, no las maten, no hacen nada. Al contrario, les ayuda porque se alimenta de los zancudos y de las moscas. Los reptiles como la tortuga, también. En los mamíferos pues están las ardillas, coyotes, liebre, puma, venado, osos, etcétera. Ahora que están, pues no de moda, pero sí están, no invadiendo, sino dentro de su hábitat en las colonias, sobre todo allá en la montaña, en San Pedro, en Chipinque. Son avistamientos de osos que si antes bajaban en época de calor por la sequía y buscando agua, ahora que no hay tantos humanos, se sienten en la libertad o están más, digamos así, libres para poder transitar en zonas donde normalmente el humano está. Y también, bueno, pues están hablando de mamíferos, también están las aves, perdón. Ya, las aves son diferentes a los mamíferos, que es como el gavilán, la lechuza, el cuervo, el buitre. Pues aquí vemos las palomas. En la ciudad, pues vemos las palomas, las urracas, etcétera. En cuanto a la flora, pues podemos tener las cactáceas, como el nopal,
el órgano, están las bacterias, aunque las bacterias pues, no están en otro reino, pero bueno. Las coníferas, como el pino, el matorral, las halófitas, etcétera. Depende de lo que es la altitud, es donde se pueden encontrar este tipo de plantas. Bueno, todas estas plantas y alguna fauna pues dan un servicio ambiental al ser humano, en el sentido de que, bueno, producen oxígeno, también producen, eso es parte del consumo del humano, en cuanto a las plantas estamos hablando, y en cuanto a algunos mamíferos, pero no necesariamente son los que están en forma silvestre, sino básicamente los de crianza, como son las vacas, los cerdos, las cabras, chivos, etcétera. Igual que las plantas, los animales también les dan un servicio ambiental como el medio físico hacia el hombre, o el hombre como especie humana ha aprovechado todo esto para darse ese servicio ambiental que requieren para su confort de vida. Es así como tenemos un ecosistema muy sencillo, muy simple, pero que si ustedes lo ven es muy complejo. Y todo también varía conforme a la situación que se está viviendo actualmente. Es decir, si hay mucha sequía, se modifican algunas cuestiones de interrelaciones entre las plantas y los animales y el servicio ambiental que le dan al hombre o viceversa. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, que el humano está más en su casa y por tanto hay menos movilidad, ha habido avistamientos de animales que anteriormente no se veían, que ahora sí se ven deambulando por el área o nadando por... Depende, porque si es por ejemplo, en una playa pues se veían delfines o tiburones que antes nunca se llegaban hasta ese punto. Pero bueno, entonces estamos hablando de un ecosistema de bosque de Sierra Madre, que es algo simple, que es algo sencillo. También hay ecosistemas marinos, y como digo, los ecosistemas pueden ser de diferente tamaño y forma, hasta incluso una gota de agua. Que es interesante que si ustedes algún día pudieran observarlo bajo el microscopio, se darían cuenta que, como dijo el inventor de los microscopios, Leeuwenhoek, que hay muchos animalucos y plántulas tan pequeñas, no visibles al ojo humano, pero que ahí están. Él, cuando inventó los microscopios o los lentes para darle aumento, su mayor virtud fue dibujarlos y señalar que existían. Cuando los llegó a inventar y los llegó a descubrir, pues agarró todas las muestras que pudiera tener para poder ver si existían ese tipo de organismos o microorganismos en eso. Bien, le voy a continuar compartiendo la imagen. Ahora vamos a ver un ecosistema de arrecife de coral del Caribe mexicano en la costa de Quintana Roo. Yo he escuchado a veces que estos arrecifes son afectados o tienen impacto ambiental por la implementación de construcciones para el turismo. No estoy muy informado en el impacto que está causando, pero bueno, esperemos que se recuperen con esta baja en la actividad humana. Es muy interesante que lean el capítulo 1 del libro y que a su vez no solamente el capítulo, sino que consulten 2, 3
bibliografías al respecto para que complementen más su estudio. Y su tópico o tarea que les encargamos o que les encargué, que al final les voy a dar una explicación de cómo desarrollarla. Bien, entonces estamos hablando de un ecosistema de arrecife de coral del Caribe mexicano. Y se compone por factores igual, factores abióticos y factores bióticos. Los factores abióticos, como habíamos señalado, el prefijo a significa sin, y biótico vida, sin vida. No tienen vida, son inertes. Perdón, y el biótico, bueno, pues es biovida. Significa vida, lo biótico. Empezamos con el sistema abiótico, o factores abióticos, perdón, y vemos que el medio físico, volvemos a hablar que existe una troposfera o la atmósfera que está compuesta de gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. También está el mar de agua, el mar, que es agua salada, y dentro del mar hay sustratos y también puede ser factores físicos como temperatura, pH, salinidad, metales pesados, etcétera. Y los factores bióticos están integrados por fauna y flora, y la fauna por aves marinas, peces, corales, zooplancton, anfibios, mamíferos, corales simbióticos, y hay otros que son no simbióticos. Vamos a ir explicando uno de cada. Las aves marinas entonces tenemos a las aves marinas que se alimentan de los peces. En los peces hay diferentes tipos de peces que se alimentan de peces o peces que se alimentan del zooplancton o del fitoplancton. ¿Qué es el zooplancton? Zoo significa animal, plancton microorganismos. Es decir, por ejemplo, los microorganismos que se comportan como animales, por ejemplo, los flagelados, los ciliados, etc. Y los corales no simbióticos son aquellos que no tienen ninguna otra relación con otro organismo para poder sobrevivir o para llevar un tipo de relación. Y los simbióticos sí. Los anfibios y los mamíferos. Y en cuanto a la flora, pues tenemos al fitoplancton, y algas. Hubo hace poco un problema con algún tipo de alga en las playas de Cancún. De repente hubo una explosión demográfica del sargazo, que es un alga que normalmente no tenía esa explotación demográfica o explosión demográfica, crecimiento poblacional incontrolable.
y que de alguna forma afectó el turismo en Cancún. Bien, aquí también dentro de lo que es en esta relación podemos encontrar en este ecosistema al hombre, al ser humano. Y el hombre aprovecha los ecosistemas y sus componentes para su servicio, servicios ambientales. Es decir, se aprovecha, por ejemplo, de los peces, reptiles, mamíferos, aves, para su alimentación y o confort de vida. Igual se puede aprovechar de los medios físicos del agua, por ejemplo, para el turismo o para obtener, que aquí no es el caso, pero se puede obtener agua potable del agua de mar. En sí, esto podríamos llamarlo que son ecosistemas. De una u otra forma, ustedes pueden ver la interrelación que hay entre el medio físico, que es lo abiótico, y el medio biótico, que son los organismos vivos, y todos de alguna forma interrelacionan unos a otros y coexisten para sobrevivir. La alteración de alguno de los parámetros, de alguna relación o interrelación entre estos, puede tener un desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, se lo voy a poner sencillo, la tala inmoderada de árboles en la zona selvática o en la zona boscosa puede traer consecuencias en la erosión del suelo y por lo tanto en el empobrecimiento de este suelo y la afectación en la erosión del suelo. Y esa parte del que fue afectada el bosque en forma natural puede tardarse hasta 50, 100 años para recuperarse. Desgraciadamente, muchas de las áreas erosionadas o afectadas se abandonan y no se les da el tratamiento para minimizar los tiempos para que la restauración sea más rápida y efectiva. Ahora bien, también tenemos, le voy a seguir compartiendo, vamos. Las cadenas alimenticias. ¿Qué es una cadena alimenticia? Bueno, es el paso de la energía de un estrato a otro en la naturaleza. Por ejemplo, estamos hablando de los productores, consumidores primarios, secundarios, consumidores primarios como los herbívoros, secundarios y terciarios como los carnívoros. Y están los degradadores, que son los hongos y bacterias, que degradan todo para reintegrar los compuestos otra vez al ciclo de la cadena o a la naturaleza propia. Bien, entonces una cadena alimenticia la podemos ver en cualquier parte, pero tenemos que ser observadores e identificar cada uno de sus componentes. Por ejemplo, los productores son los organismos autótrofos, es decir, aquellos organismos que generan o producen su propio alimento. Estamos hablando de las plantas o de las algas. Si estamos hablando en el mar, si estamos hablando en la tierra, pues de las plantas. En la tierra o en lo que viene siendo terrestre, el ecosistema terrestre. Ok, de las plantas decimos que son autótrofos porque ellos mismos producen sus propios alimentos, nutrientes,
a través de lo que se llama el proceso de la clorofila, es decir, de la energía solar y de los nutrientes y del agua en el subsuelo, generan su propio alimento por medio de la fotosíntesis. No necesitan desplazarse para encontrar su alimento. Ellos mismos lo producen. Pero ellos son el estrato primario, los productores de alimentos. Y luego existen los consumidores primarios, que vienen siendo los que se alimentan de estas plantas. Por ejemplo, puede ser el venado, el conejo, etcétera. Muchos animales, el caballo, la vaca, el rinoceronte, el alce, el impala. Depende de donde estén, el lugar donde habiten son los herbívoros, los primeros o consumidores primarios. Es muy importante, por ejemplo, si ustedes ven programas o los invito a ver programas de estos de los canales que pasan la cuestión de reinos salvajes o por ejemplo el Serengeti o sobre la cuestión de la vida animal. Es muy importante que lo vean porque ahí pueden observar la diferencia que hay de un lugar a otro y cómo es que los herbívoros son más en más cantidad que los carnívoros. Y hay una teoría de Malthus, que ahí la van a ver, que el alimento depende de la concentración de la población, es decir, mientras más alimento hay, más población va a haber. Pero si el alimento escasea, la población tiende a disminuir porque no hay alimento para todos. Esa teoría se aplicaba en forma natural a todo y llegó a aplicarse al ser humano. Pero no se cumplió esta teoría debido a que el ser humano pudo desarrollar habilidades para hacer más alimento del que la naturaleza le pudo proporcionar. Es decir, por ejemplo, pudo hacer lo que viene siendo la agricultura, que da más alimento de lo que la naturaleza por sí sola da. Y también la crianza de animales, entre aves y mamíferos, o sea, entre gallinas, lo que es criar gallinas, cerdo, vacas, cabras, chivas, borregos, etcétera, etcétera. O sea, el hombre ha creado técnicas para incrementar y sostener más población de lo que la naturaleza puede darles. Por eso el problema de que a mayor población humana, mayor problema se tiene con la invasión de los áreas naturales o de los dominios de los ya sea vegetales, plantas o animales. Entonces, en las cadenas tróficas hablábamos primero de los productores y luego de los herbívoros, que son el consumidor primario, y luego siguen los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. E incluso hay carnívoros que se alimentan de carnívoros, que este es el cuarto nivel. Ahí, por ejemplo, vemos el ejemplo de que por ejemplo, algún conejo, alguna liebre se alimenta de lo que viene siendo el pasto y algún coyote o algo se lo puede alimentar y viceversa, se pueden alimentar del coyote o del alce o del puma, etcétera. Es algo complejo las cadenas alimenticias porque no es en forma lineal, sino también se entrecruzan o tienen una interrelación entre herbívoros, carnívoros
carnívoros secundarios, etcétera, que son de nivel secundario, terciario. De esa forma se observa cómo se fue alimentando en lo que es la cadena trófica, y veremos en capítulos posteriores cómo los pesticidas llegaron a afectar la vida de los carnívoros por el efecto acumulativo de los pesticidas, y que esto afectó grandemente a la población, mermó grandemente a la población y también afectó la salud de los propios humanos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Aquí les muestro otro ejemplo de una cadena trófica. Estamos hablando en el medio acuático. Están los productores, que son las algas, son alimentados, que los consumidores primarios, que son como los peces, que son que es como el bagre, y luego que a su vez el bagre se alimenta del humano u otras aves, y las aves también pueden ser consumidas por el humano o por otro tipo de carnívoro. Al humano se le llama omnívoro, como un oso que es omnívoro, porque se alimenta de varios tipos, no necesariamente de uno solo. Por ejemplo, se alimenta de plantas, frutas, bayas, animales, ya sea aves, reptiles, mamíferos, etcétera, etcétera. Por eso le llaman omnívoro de todo. Igual que el oso también se alimenta de plantas, de bayas, de frutas, de animales, de peces, aves, etcétera. Y más cuando tienen que, antes de invernar, porque tienen que conseguir cierto peso de grasa para poder sobrevivir hibernando en el invierno. Como ven, las cadenas tróficas también pueden ser afectadas por algún tipo de parámetro o alguna situación que no está establecida o que se modifique en un momento dado. Les hablaba, por ejemplo, de la contaminación, sobre todo en ese sentido. Si, por ejemplo, en un medio acuático, si se contamina el agua, pueden morir muchos peces, y de ahí se afecta la cadena trófica. Que muchas veces no se da cuenta uno hasta que ya está afectada en grande forma o en gran cantidad de la cadena trófica. A ver al primer ejemplo. A veces se pregunta uno, por ejemplo, en los ecosistemas, ¿cómo es el ecosistema urbano? Nosotros, los que vivimos en la ciudad, podemos establecer que, por ejemplo, el medio físico, hablando del aire, pues no es un aire similar de la misma calidad que si fuera en un área rural. Si ustedes tuvieran la oportunidad de subir al Cerro de la Silla o a Chipinque o a alguna zona alta, podrán observar una capa de diferente color del aire o la atmósfera que está sobre el área metropolitana. Y ahí es donde pueden observar que la calidad de aire o la forma del aire se ve más oscura hasta cierto nivel, y luego ya se ve más clara. Es decir, que el aire es más sucio de una determinada altura hacia la superficie de la ciudad que de esa determinada altura hacia arriba, hacia la troposfera o hacia el cielo, como dicen. Y entonces podemos observar el efecto de muchas actividades antropogénicas
como son lo que es la industria, las emisiones de las industrias, de la construcción, por ejemplo, de fraccionamientos, la implementación de fraccionamientos, de casas habitación, de la obtención de materia prima, por ejemplo, de las escombreras, el tránsito vehicular o emisiones vehiculares, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de emisiones conforman lo que viene siendo la calidad de aire. Y si ustedes, como les digo, tienen la oportunidad de estar en una zona alta, pueden observar que casi en la mayoría de los días, y más en invierno, que la opacidad del aire en la parte más adherida a la, digo, en la parte del área metropolitana, es más opaca que en la parte superficial. De esa forma podemos establecer que de una u otra forma las actividades antropogénicas sí afectan y hacen un desequilibrio en el ecosistema del área metropolitana. Porque podemos hablar, por ejemplo, de ahora con los huracanes, el ecosistema que se creó o la zona de cobertura vegetal en el arroyo, perdón, en el río Santa Catarina, que ahí se formó un ecosistema específico del río Santa Catarina porque se dejó de hacer actividades antropogénicas y la naturaleza propia hizo que emergieran un estrato herbáceo y arbóreo en esa zona. Y por lo tanto había también aves, reptiles y mamíferos que encontraron un buen hábitat para desarrollarse en esa zona. Y también lo podemos hablar como un ecosistema. Como les digo, el tamaño no delimita lo que es un ecosistema. Entonces podemos observar aquí las diferencias entre ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, también puede haber ecosistemas aéreos, también ecosistema urbano, lo podemos llamar ecosistema urbano en las ciudades, ecosistemas rurales, ecosistemas naturales, pero bueno, de todo eso hay una clasificación de cómo se deben llamar cada uno, sus delimitaciones, sus características, etc. Lo importante aquí es que ustedes comprendan esas interrelaciones y cómo un ecosistema a través del tiempo, si llega a estar en desequilibrio, puede ocurrir una homeostasis o una regulación del propio ecosistema. En forma natural, si en un río se vierte agua contaminada, a través de la longitud de ese río, la naturaleza puede ir purificándolo a tal grado que lo descontamina hasta cierta distancia. Pero si la carga de contaminantes es mucho mayor, es muy difícil que se recupere. Pueden hacer, por ejemplo, pueden ustedes investigar el río Pesquería, por ejemplo, las características, su situación actual, etcétera, y podrán comprender por qué a veces el río Pesquería tiene problemas de contaminación. Ahora bien, dentro de las cadenas tróficas, aquí en la ciudad, también podemos ver cadenas tróficas. No es en forma natural, pero sí se hacen o sí se llevan a cabo. A veces no es visible, no se puede ver o observar,
pero se dan. En un caso ejemplo les decía yo que puede ser que alguno, por ejemplo, algún productor primario o algunas situaciones, pueden ser algunas plantas que son aprovechadas por algunos insectos y estos son consumidos por algunos reptiles. Estamos hablando de, por ejemplo, de extracto herbáceo como pasto, pequeñas flores, etcétera, que son alimentados por grillos y estos grillos los pájaros se alimentan de estos grillos y de los pájaros se pueden alimentar los gatos. Y sí se ve, si ustedes tienen oportunidad de ver, incluso aquí enfrente de sus casas o en los parques, observe bien a los gatos que en un momento dado, aparte de buscar comida en la basura, a veces trepan en los árboles para poder cazar algún pájaro. O, por ejemplo, que las ratas se alimentan de algunos cucarachos y los gatos se alimentan de las ratas. Y a veces los gatos, o sea, los perros se pueden alimentar de gatos. Para uno o para muchas personas que ven esa situación o que ven, pues a lo mejor no tienen ese sentimiento de frialdad para decir que es parte de la naturaleza, sino que les da sentimiento y pues no les gusta ver que a un animal puede devorar a otro animal. Muy bien. En ese sentido, entonces ustedes pueden ver que tanto en las ciudades como en las zonas rurales y en las zonas donde existen bosques, selvas, etcétera, pues se llevan a cabo ecosistemas tanto terrestres como acuícolas y cadenas de alimenticios que pueden ser simples o muy complejas, interrelacionadas. Para este tipo de temas, pues los invito a ver programas de la naturaleza y ahí pueden observar y viajar a través de la televisión, sitios donde a lo mejor nosotros no podemos ir físicamente y menos ahora con lo de la pandemia COVID-19. A propósito les pido o les solicito que se cuiden mucho, se protejan. Y entonces les decía, pueden ver esos programas de televisión que les puede dar un mejor panorama, un amplio panorama sobre la vida salvaje y la vida de los animales o de las mismas plantas y de las estrategias de los animales para sobrevivir. Aprende uno mucho en esos programas, sobre todo por cuestiones de que es casi imposible andar uno en esos lugares para poder observar. Se dice que, por ejemplo, una toma para una especie de ver cómo cazan los leones se pueden llevar hasta 3 o 4 días para poder establecer eso. Y a veces hay tomas que se tardan, como dicen, en el momento adecuado, pueden tardarse hasta un mes. Imagínense en ustedes estar en un camuflaje como tipo casa de campaña camuflajeado, esperando el momento para hacer las filmaciones, etcétera. Bien, entonces estos ecosistemas tienden también a desequilibrarse ya sea por acciones antropogénicas o acciones de la naturaleza misma. Un ejemplo es, por ejemplo, la erupción de un volcán. Hace mucho hubo una erupción en la isla Krakatoa y el volcán hizo erupción y arrasó con todo lo que es la vegetación
y todo ser vivo. A través de los años se empezó a volver a restaurar la zona en forma natural, pero se tardó muchos años. Normalmente las afectaciones en los ecosistemas se le checan a las actividades antropogénicas, pero a veces también la naturaleza juega ese papel. Por ejemplo, cuando se dicen los incendios en las sabanas, es para renovar las especies vegetales y para un mejor proveer, en la naturaleza, para establecer nuevos sistemas o nuevos ecosistemas. Bien, les voy a comentar entonces que en esta unidad de ecología les encargué que hicieran un ensayo. Espero que tengan experiencia en hacer un ensayo. De todas formas, les voy a explicar cuál es la estructura del documento que les solicito. Y ahí vienen las fechas de entrega. Primero que nada está la portada. Por favor, en la portada quiero que venga en la parte superior el nombre de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, la maestría, la materia, que es contaminación atmosférica, el tema a desarrollar, su nombre y el nombre de un servidor. Posteriormente sigue la introducción. La introducción que quiero que sea de media a una cuartilla. Desarrollen bien el tema de la introducción, por qué lo quieren hacer, para qué sirve, cuál es la importancia de este ensayo o de esta investigación o de este trabajo. Luego sigue el objetivo general y el objetivo particular. Recuerden, el objetivo general es para demarcar o limitar lo que va a ser el ensayo, y los objetivos particulares contribuirán a complementar ese objetivo. Recuerden que los objetivos particulares están en tiempo infinitivo y pueden checar la taxonomía de Bloom para verificar los tipos de verbos para utilizar para los objetivos. Luego sigue el desarrollo de ideas. Aquí sí se necesitan ser de 3 a 4 cuartillas, de 3 a 4 cuartillas. Desarrollen, apóyense mucho en la literatura bibliográfica que les digo que tienen que citar, o sea, otras fuentes, no nada más el libro. Y luego está la conclusión. La conclusión, por favor, la quiero que esté ligada a los objetivos, que sea una breve conclusión, clara, concisa. Evítense en comentarios de me gustó mucho, aprendí mucho, es importante para mí esto, etcétera. Es conclusión. Por ejemplo, si en su objetivo marcan analizar un ecosistema terrestre en el área metropolitana de Monterrey, su conclusión debe ser: se concluyó que los ecosistemas en el área de Monterrey son o están afectados por esto o por lo otro. O no hay ecosistemas en el área de Monterrey por esto y por lo otro. Esa es una conclusión que va ligada a sus objetivos, que le van a dar la oportunidad de decir se hizo o no se hizo, se entendió o no se entendió, se comprendió o no se comprendió, etcétera, etcétera. Y por último, pues la bibliografía, que debe ser el libro base más 3, 4 más. Recuerden citarlo conforme a las normas APA. Y eso sería todo en cuanto al encargo del tópico. Recuerden que la ponderación
es 40% tópicos y foros, 30% examen parcial y 30% proyecto de investigación final. Recuerden entregar todo en tiempo y forma. No va a haber recepción de trabajos extemporáneos, aun y cuando se diga acéptemelo y aunque me baje la calificación, no. Tienen suficiente tiempo, claro, siempre y cuando se planeen bien para entregar los tópicos y participar en los foros correspondientes. Los foros van a ir apareciendo conforme se vayan requiriendo, como quiera van a estar planteados en lo que están ya planteados en el cronograma de actividades, y en las actividades en la aula pues las va a estar desarrollando de tal forma que las tenga listas ya lo más pronto posible y ustedes puedan revisar y evaluar para poderse programar y terminar en tiempo y forma las actividades y foros. Muy bien. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, me pueden escribir un mensaje a través de la plataforma. Ahí existe un botón para que me contacten y en el transcurso del día, de las 12 horas, ya voy a revisar en la mañana y en las noches para solventar sus dudas o realizar los comentarios pertinentes a lo que ustedes me indiquen. Por mi parte es todo, muchas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente sesión sincrónica. Adiós.